Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero traer una enseñanza aquí para que muchos de los que están por ahí diciendo que Jesús no es Dios, se lo voy a enseñar. Le voy a hablar de algo que el Señor me mostró y tengo que compartirlo con todos ustedes. Si abrimos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Ok? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga bien, el Verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios fue hecha carne. Dios, a través del Espíritu Santo, entró en María, ¿verdad? Haciéndola que ella quede embarazada, y dio a luz a un hombre. Ese hombre fue el que cargó la palabra de Dios en sí, porque ahora mismo, oiga bien, yo estoy hablando. ¿Usted puede ver mi palabra salir de mi boca? No la puedes ver. No puede ver mi palabra salir de mi boca porque no se ve, aquí no hay nada. Pero está ahí. Entonces, para que usted pueda ver y creer, en aquellos tiempos, Dios creó el cuerpo, Jesucristo, y la palabra de Dios entró en ese cuerpo y caminó. Cuando Dios pensaba algo en el cielo, Jesucristo lo decía. Por eso es que Cristo decía: yo tengo que hacer lo que mi Padre me muestra. Todo pensamiento de Dios lo hablaba Jesús. ¿Y cómo es eso? Si usted lee la Biblia y se ve en los evangelios donde Cristo está, usted va a encontrar que en ningún momento Dios habló a nadie, ni a profeta, ni en visiones, ni en nada, mientras Jesús estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios estaba en la tierra hablando. Dios le estaba hablando a todo el mundo en Jesús. La palabra de Dios estaba hecha viva en un hombre. Nada es imposible para Dios. Dios puede convertir mi palabra en un hombre. Y mi palabra puede hablarle a ustedes mientras yo lo pienso. Porque nada es imposible para Dios. Y eso fue lo que Dios hizo. La palabra de Dios estaba caminando en el mundo, hablándole a la humanidad. Por eso es que los fariseos, los saduceos, los judíos, Dios no registró en la Biblia que Dios le estaba hablando a ellos en sus oraciones y en visiones y nada, porque estaba Jesús hablando. Ya Dios estaba hablando a través de Jesús. Ellos no quisieron escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque lo veían. No creían que era Dios. Lo veían. No, este es un hombre. Yo voy a orar. Dios me va a hablarle a través de... Dios le estaba hablando a ellos. La palabra de Dios estaba hablando a ellos a través de Jesús, que es la palabra de Dios. Y no le creían. Y este es el dilema que hay. Y esta es la discusión que hay. Hoy en día muchos dicen que Jesús no es Dios. Mira, hermano, lee la Biblia. Dice que el Verbo fue hecho carne. La palabra de Dios, lo que salía de la boca de Dios, se convirtió en carne, entró a morar en el cuerpo de Jesucristo y a caminar en el mundo. Y Dios hablaba a través de Jesús a todo el mundo. ¿Usted vio?
Usted vio, no se registra Dios mandando a profetas, Dios mandando a gente en visiones, ni nada. Como decía en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios vino a mí. Eso no se veía mientras Jesús estaba caminando en la tierra, porque ya la palabra de Dios estaba ahí en Jesús. Cuando nosotros entendemos esto, vemos las posibilidades, vemos las verdades que se sueltan. El corazón se abre, la mente. Y empieza a llegar a un nivel más profundo de lo que Dios quiere que tú llegues. Y este es el misterio. Jesucristo es Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Jesucristo es la palabra de Dios. Amén. Él es Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que esta corta enseñanza te empuje a querer aprender más. Lee el libro de Juan capítulo 1 y que Dios te guíe a través de esa lectura para que tú entiendas y veas qué es lo que Dios quiere enseñarte. Dios te bendiga.